Buenas tardes, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Sergio Pelayo. Yo vengo representando a la Cámara de la Industria del Hule y Látex de Jalisco y a mi empresa Ulpac SADCB. En Ulpac nos dedicamos desde hace 40 años a la fabricación de artículos de hule. Todos los artículos que fabricamos están dedicados al ramo automotriz a partes de reemplazo. Nuestro producto principal son las llantas para auto, llantas neumáticas para auto que fabricamos, diseñamos y comercializamos aquí en Jalisco con nuestra marca Ulpac y en la que me voy a basar para dar la presentación del día de hoy, que se llama Tecnología de las llantas. Las llantas son un producto con el que todo el mundo tenemos contacto. Todos los días todo el mundo anda en una bicicleta, se sube a una moto, se sube a un auto, toma el camión, toma un avión, que incluso los aviones usan llantas en el punto más crítico de su trabajo, al despegar y al aterrizar. La maquinaria de construcción, incluso el metro de la Ciudad de México corre con llantas neumáticas. La historia de la llanta es una historia parecida a la de la industria del hule. Hay muchas historias, algunas reales, otras no. También hay tradiciones. Generalmente la gente se adjudica las invenciones, muchas veces por la importancia que ha tenido las llantas a través de la historia. Hasta los mismos gobiernos intervienen a favor de sus compañías cuando hay pleitos de patentes o de propiedad industrial. Pero se dice, la primera llanta neumática nació en Irlanda del Norte, en Belfast, y la inventó un cirujano veterinario llamado Dunlop. Aquí es donde les digo que hay muchas historias contradictorias, porque una dice que el señor estaba en su consultorio, estaba cuidando a su hijo y las ruedas de su triciclo hacían mucho ruido cuando el niño andaba afuera de su oficina. Entonces él, siendo veterinario y conociendo a los animales, dijo: voy a hacer con el intestino, no recuerdo si era una cabra o un cordero, lo voy a inflar con aire, lo voy a recubrir de tela, y eso va a permitir que el niño camine sin hacer tanto ruido, o su triciclo camine sin hacer tanto ruido. Lo hizo y el resultado fue muy bueno, y eso da una de las propiedades primeras de la llanta: dar más confort, hacer que el viaje en el vehículo que sea más cómodo. Otra historia dice que el señor Dunlop estaba preparando el triciclo de su hijo para una competencia de triciclos y por supuesto hizo la llanta del intestino de animal con 2 piezas, lo forró con algodón y el niño ganó la carrera. Entonces la compañía Dunlop nació después y empezó a fabricar llantas neumáticas. Más o menos al mismo tiempo en Francia, los hermanos Michelin empezaron también a fabricar llantas neumáticas y ahí entraron en una primera pelea de patentes. Al entrar en esa pelea de patentes, donde el gobierno francés apoyaba a Michelin y el gobierno de Inglaterra apoyaba a Dunlop, en la investigación se descubrió que había habido otro inventor, Thomson, en el año de 1848, que había ganado una patente donde se le otorgaba el título de llantas aéreas, así se llamaba más o menos la traducción en inglés, y eran unas cubiertas que se inflaban con aire, con un rin, para hacer más suave el viaje de los carruajes. Entonces, como les digo, la historia de la llanta siempre hay ese tipo de contradicciones. Los momentos cumbres de la invención de la llanta, y hablando de su tecnología, es cuando se puede decir cuando la inventó Dunlop, porque ahí fue cuando nació comercialmente, y el segundo momento nos tenemos que ir hasta 1948, cuando de nuevo la compañía Michelin inventó la llanta radial. Voy a dar una breve explicación. La llanta convencional tenía cuerdas cuya estructura van cruzadas de ceja a ceja.
Es una llanta como las que se usaban, se puede decir, antes. Y la llanta nueva, la invención de Michelin, es una llanta radial como la que todo el mundo usamos el día de hoy en nuestros autos, que es una llanta que tiene mayor duración, es más cómoda y al final de cuentas esa tecnología se impuso en casi todos los ámbitos. ¿Dónde no se ha impuesto la tecnología radial? En las motocicletas, en los aviones, en los vehículos de guerra o los vehículos que transitan caminos difíciles o donde las llantas se golpean mucho. Después de estas invenciones básicas, la industria pues, se ha desarrollado. Al inicio se utilizaban materiales de origen natural. Era el algodón para los textiles y el hule natural para el caucho, para el hule. Con el desarrollo mismo y también con la guerra, que la Segunda Guerra Mundial limitó los canales de abastecimiento tanto de los aliados como de los alemanes y de los rusos, ahí se comenzó a desarrollar el hule sintético. Que el primer hule sintético fue el neopreno, que tiene unos usos diferentes a los de la llanta. Y después se inventó en Alemania por la empresa IG Farben en el 38, el hule que se llama Buna, que se sigue comercializando hasta ahora, que es un tipo de estireno butadieno. Se desarrollaron los materiales del hule, se desarrollaron los textiles, y ahora las capas de la llanta son nylon, poliéster, después hubo rayón, en llantas de camión son de acero, puede haber también Kevlar, etcétera, para dar la resistencia que uno necesite o para el trabajo que uno necesite. También otro de los materiales importantes es el negro de humo. Una definición normalmente entre los llanteros es que las llantas son redondas y son negras. Todas son, se puede decir, parecidas. Bueno, son redondas por la rueda y son negras por el negro de humo. El negro de humo es una carga reforzante sin la cual el hule, si fueran las llantas 100% de hule, no tendrían la misma resistencia que cuando se les agrega el negro de humo. El negro de humo, en términos prácticos, son cenizas. Y como muchos de los materiales que se utilizan en el hule se fueron descubriendo sobre la marcha y iban probando diferentes materiales y veían cuáles funcionaban. Ya en su industrialización se fabrica ahora a base tanto de gas como de aceite. Es un aceite cuya combustión se suspende, entonces es un material semiquemado y ese material semiquemado se agrega a la mezcla y nos da una de las propiedades principales de resistencia a la abrasión, mejora la tensión, el desgarre, en fin, da muchas de las propiedades que el hule necesita para que pueda funcionar en una llanta. Otro de los aspectos importantes que les quiero mencionar, el hule fue uno de los primeros materiales compuestos o composite, como se le dice en inglés. ¿Por qué? Porque es la mezcla de dos materiales, una matriz, que en este caso viene siendo el textil, y ahora hablando de los epoxis o de la fibra de carbono y una resina, y la unión de los dos materiales te da como resultado un material mejor al que cada uno de los materiales trabajando por su cuenta. La llanta es un contenedor de aire que debe de sellar perfectamente, no debe de dejar fugar nada de aire, pero a su vez debe ser flexible y muy resistente. Es realmente una pieza de ingeniería muy interesante y también poco conocida. Entre los mismos fabricantes de llantas y entre el público en general, la llanta siempre tiene como una aura de mística, una aura de desconocimiento. ¿Esto por qué es? Porque como les mencionaba, al ser un bien que se utiliza muchas veces también en las guerras, cada país se dedicó a desarrollar su propia tecnología. Y hay tecnología, por ejemplo, de China, de la India, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos y de casi todos los países en desarrollo lo hacen, las fabrican. Entonces siempre hay conocimientos que se desarrollan en todo el mundo. También las empresas
Por ejemplo, Michelin tiene desde hace 120 años fábricas por todo el mundo, entonces es una industria muy dinámica que genera mucho desarrollo, que está por todo el mundo. Nosotros en nuestra empresa fabricamos llantas desde el año 2000. Las llantas que fabricamos nosotros son para auto y actualmente las medidas más comunes en el mercado, RIN 13, RIN 14, RIN 15. A partir de este año estamos fabricando también llanta para motocicleta de trabajo, que es uno de los vehículos que más se está vendiendo en nuestro país. Nuestra llanta de auto es radial, como les mencionaba, y nuestra llanta de motocicleta es de tecnología convencional o cross-ply. ¿Por qué la diferente tecnología? Porque en el auto la llanta principalmente rueda plana y en la moto la vuelta se da más bien con la inclinación del chofer de la moto y la llanta rueda mucho de lado. Esa es una de las razones técnicas por qué la llanta convencional todavía sigue subsistiendo. Hay más temas que me gustaría tratarles acerca de las llantas. Vamos a ver si nos otorgan otro tiempo aquí en Mind TV, donde pudiéramos entrar ya en temas un poquito más específicos y darle más detalles sobre lo que es este producto pues, tan importante y tan necesario que son las llantas. Muchas gracias. ¿Qué tal?